Ok, entonces, el modelo de Solow. La clase anterior dijimos que el modelo de Solow era un modelo de teoría del crecimiento que busca explicar por qué los países crecen en el largo plazo y eso nos ayuda a entender por qué hay países que hoy en día son muy grandes económicamente y otros son muy pequeños. Y de acá se derivaba la teoría de la convergencia, tanto de convergencia relativa como convergencia absoluta. La convergencia absoluta nos decía que todos los países eventualmente iban a llegar a tener el mismo PBI per cápita y la convergencia relativa nos decía que grupos de países con características similares pueden llegar a tener el PBI per cápita. Eso es eh, convergencia relativa. Y convergencia absoluta te decía de que todos los países del mundo, independientemente de sus características, iban a llegar a tener el mismo PIB per cápita. Entonces, en esta parte de teoría del crecimiento, la variable clave, es el PIB per cápita. Por eso es que aparecía mucho eh, en nuestras ecuaciones. El Y minúscula es el PIB per cápita, ¿no? Es la producción o el PIB general, que es el Y, entre la cantidad de población. ¿Por qué nos importa el PIB per cápita? Porque es la medida más fácil de medir sobre el bienestar de las personas. Yo sé que hay otras formas de medir el bienestar de las personas, hay índices de satisfacción, está la pobreza monetaria, la pobreza multidimensional, las necesidades básicas insatisfechas, el consumo, el ingreso, hay un montón de indicadores para saber cuán bien le va a un país, pero el que ha sido utilizado por más tiempo es el PIB per cápita, porque tiene la facilidad de ser muy fácil de medir y además se puede comparar entre países. Otras medidas son un poquito más difíciles de construir, de medir y también de comparar. ¿Qué es el PIB per cápita? Simplemente es la producción o el PIB de todo el país dividido entre la cantidad de población. ¿Hay críticas a esta medida? Sí, básicamente porque no aborda la desigualdad de esa medida, ¿no? Puede ser que unos cuantos tengan mucho ingreso eh, y otros tengan muy poquito, y esa disparidad no, o esa desigualdad no la aborda esa medida, pero al menos en macroeconomía, el PIB per cápita es la variable que queremos explicar. Y por eso es que eh, al momento de explicar el PIB per cápita, nosotros asumimos que ese PIB per cápita depende del capital per cápita. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos que la producción es función de mano de obra y de capital. Entonces, para transformar esta ecuación de producción, nosotros dividíamos todo entre L para que sea PIB per cápita. Y acá tendríamos, asumiendo que esta es una función de producción de rendimientos, de retornos de escala constantes, esto podía pasar así, L entre L. Eso de meter el L dentro de la función solamente funciona cuando es una función de retornos de escala constantes. Y si ese L entraba adentro, te quedaría que el PBI per cápita es función de 1, K entre L, que es el capital per cápita, capital minúscula o K minúscula. Y eso simplemente era una función. Entonces el PIB per cápita es función del capital per cápita. Pues por eso es que gran parte de nuestra, nuestras ecuaciones aparece el capital per cápita, ¿no? Porque el capital per cápita determina cuál es el PIB per cápita y el PIB per cápita es una medida para saber cuán bien está un país. Y la pregunta de teoría del crecimiento es, ¿qué cosa está detrás de esto, no? Si el, si el capital per cápita determina la producción y esa producción
refleja el bienestar de la gente. ¿Qué está detrás de esta acumulación de capital per cápita? ¿Qué determina eso? Determina el ahorro, determina el crecimiento, la mejora de la tecnología, depende, no sé, de la educación de la gente, de la innovación. Entonces, la teoría del crecimiento se enfoca en eso, explicar qué está detrás de la acumulación del capital, porque la acumulación del capital finalmente determina la producción, y la producción per cápita o PIB per cápita es un reflejo de cuán bien le va a un país. Entonces, en la clase anterior nosotros llegamos a lo siguiente. Ya tengo anotado la ecuación a la que llegamos. ¿Listo? Llegamos exactamente a esta ecuación. El capital per cápita de equilibrio estacionario es igual a la tasa de ahorro por A, que era la productividad total de factores, entre el crecimiento de la población, que es N, más esta depreciación, todo eso elevado a la 1, entre 1 menos alfa. El alfa era la importancia del capital de la producción. ¿De dónde salió esa ecuación? Esa ecuación salió de que nosotros empezamos diciendo que ahorro era igual a inversión, ¿no? Todo lo que ahorraban las familias eventualmente se invertía. El ahorro era una fracción chiquita, un porcentaje del ingreso de las personas. Y la inversión, ¿de dónde salía? La inversión salía de que el capital en un periodo es igual al capital en el periodo anterior menos el monto depreciado de ese capital más la inversión. Si yo pasaba a este lado el capital en el periodo T, me quedaba acá inversión menos todo esto. A todo esto yo le decía que era la variación del capital, por eso le ponía acá punto, que es variación del capital. Acá me sería que todo esto, por tanto, inversión era igual a variación del capital más el monto depreciado del capital. Entonces, acá tengo inversión, acá tengo ahorro. Podría igualar esos dos elementos y tendría esto, ¿no? ¿Qué más? Pero esa ecuación estaba en términos, en soles, en dólares, ¿no? Para llevarlo a términos per cápita, tenía que dividir todo eso entre L. Entonces acá tenía S por Y entre L, sería simplemente el PIB per cápita, Y minúscula. Acá tenía YT entre L, más eh, depreciación, K entre L es capital per cápita. Vamos a copiar eso al otro lado. Tengo eso. Luego, acá todavía no aparecen los términos en niveles, todavía no están en términos de per cápitas. Así que yo podría hacer lo siguiente. ¿Qué cosa era K entre L? Era el PIB per cápita. Era, perdón, el capital per cápita. K minúscula sobre I. Entonces, tenía todo esto. ¿Qué es eso? Eso es básicamente derivar el capital per cápita respecto al tiempo. ¿Cómo varía el capital per cápita en el tiempo? Entonces, sabiendo que esto es simplemente derivada de este cociente en el tiempo, yo sé que por propiedades, derivada de un cociente es derivada de lo que está arriba, que es K, respecto al tiempo, por lo que está abajo, que es L, menos la derivada de lo que está abajo respecto al tiempo, por lo que está arriba, entre
lo que está abajo al cuadrado, ¿no? Eso es cuando tenemos derivada de un cociente. Todo esto es derivada del capital respecto al tiempo, es variación del capital en el tiempo, que simplemente sería K punto L, pero derivada de L en el tiempo, vamos a decirle que es la variación de L en el tiempo por K, y luego dividimos eso entre L, vamos a poner acá entre L por L, entre L por L. Acá este L se va, me quedaría K punto entre L menos L punto entre L por K entre L, que sería K minúscula. Y sabíamos que todo esto era K minúscula puntito. Por definición, esto es N, que es la variación porcentual de la población, que sería crecimiento de la población. Y acá está el K minúscula. Si yo despejo ese elemento, tendría esto. Y esto aparece acá. Lo reemplazo. Tendría S por Y es igual a K minúscula punto más por K minúscula más depreciación por K minúscula. Y le ponemos periodo. ¿Qué más? Luego podemos despejar ahí algunas cositas o factorizar. Acá sería más n, pero n más depreciación por K minúscula. Hasta ahí. Ahora, ¿qué cosa era y minúscula? Ya vimos hace un rato que y minúscula era simplemente la función de producción que depende de K. Eso reemplazamos. S por función de producción que depende de K es igual a todo esto. Todavía no sé cuál es la función de producción, pero podemos asumir que la función de producción puede tener esa forma, que y sea igual a por L a la 1 menos alfa por K a la alfa. ¿Por qué? Porque esa función de producción cumplía las tres condiciones: retornos de escala constantes, rendimientos marginales decrecientes y las condiciones de nada. Entonces, puedo utilizar esa función. Si lo quiero convertir a términos per cápita, lo divido entre L. Entonces acá tendría Y minúscula, A, L a la 1 menos alfa, K a la alfa. Acá el L que está abajo, dividiendo, lo puedo separar en estos dos elementos, no hay problema. Y acá se va esto, me quedaría que Y minúscula es igual a por K minúscula al alfa. Eso lo reemplazo acá y tendría que S por A por K minúscula al alfa es igual a toda esta expresión. Esa expresión la llevo al otro lado y puedo ahí eh, despejar este elemento solamente un rato y me quedaría S A por K a la alfa menos N más de precisión por todo esto. Y luego nos preguntaban, ¿cuál es el equilibrio estacionario? En equilibrio estacionario sabíamos que el crecimiento del capital era cero, así que esto es cero. Entonces quedaría S A más todo esto
Entonces, despejando, ahí tendría, bueno, ahí tengo ambos elementos acá subtema. Entonces puedo mandar esto a un lado. ¿Sí? ¿Qué más puedo hacer? Mm, Vamos a hacer esto entre n más depreciación es igual acá 1 menos alfa, y despejando tendría que es S por A entre n más depreciación, todo es a la 1 entre 1 menos alfa. Y ese capital per cápita es el capital per cápita de equilibrio estacionario, es decir, el máximo valor de capital al cual va a alcanzar eh, la economía. ¿Y cómo es el máximo nivel de capital per cápita al cual va a alcanzar la economía? Le va a permitir llegar al máximo PIB per cápita en el largo plazo a esta economía. Entonces, hasta ahí llegamos de clase anterior, inclusive un poquito más. Ahora, en la pregunta 5 me dice, dado que hemos encontrado ese valor de equilibrio estacionario, me dice, ¿cuál es el valor del capital, del producto y del consumo per cápita para este estado estacionario? Entonces, vamos a reemplazar simplemente a este capital per cápita de equilibrio estacionario, le reemplazamos S, que me dice que es cuánto. La tasa de ahorro es 15%, la tecnología, o que es el A, que también se le conoce como productividad total de factores, es 60, entre N, que es el crecimiento de la población, en este caso es 2%, y la depreciación que me dice que es 2% también, elevado a la 1 entre 1 menos alfa, y alfa me dice que es 30%. Operando ahí, sé que 15% es 0.15 por 60, 2% más 2% es 4%, que es lo mismo a 0.04. Todo eso a la 1 entre 30% es 0.3, 1 menos 0.3, 0.7. Todo eso, si lo metemos a la calculadora, sería 0.04 entre 0.7. A ver, si no me equivoco, debería salir, ¿cuánto? 1778.28 aproximadamente. Me corrigen si no sale eso exactamente. De estado estacionario, es decir, el Y de equilibrio estacionario. ¿Qué es el Y? El Y sabíamos que era simplemente la función de producción del capital per cápita. En este caso, del capital per cápita de equilibrio estacionario. Si yo recuerdo, esa función está acá. Es A por el capital elevado a la alfa. Esto sería a la alfa. Entonces, yo sé que A es 60. Yo sé que el capital per cápita de equilibrio estacionario es 1778.28. Y por dato me dan que eh, el alfa es 30%. Entonces, ahí me debería salir que el PIB per cápita
Si no me equivoco, es 414.47 aproximadamente. Y finalmente me pide el consumo per cápita. Profesor, disculpe. Dime, dime. Me sale 2292 en la parte de arriba, en el capital del estado estacionario. A ver, en un segundo. Voy a 0.15 por 60 entre 0.04 y todo esto elevado a la 1. ¿Cuánto me decías? Me sale 2292.24. Sí, tienes razón. Con ese valor, acá también corregimos. Y ya, 2292.24. Eso elevado a la 0.3 y multiplicado por 60. Entonces, me saldría 611.265. Igual ahí me confirman, por favor. Y luego me piden el consumo per cápita de equilibrio estacionario. Nosotros vimos que el consumo es el ingreso menos el ahorro. Y el ahorro era un porcentaje del ingreso. El consumo más el ahorro es el ingreso total o el ingreso per cápita. Acá sería Y menos S por Y minúscula, que es lo mismo que 1 menos S por Y minúscula. Sé que S es 15%, ¿no? 1 menos 15% por Y de equilibrio estacionario es 611.265. Entonces, ¿cuánto es eso? 611.265 por 519.58 aproximadamente. Entonces, con en el largo plazo, esta economía va a acumular capital per cápita hasta este monto de 2.292. Eso le va a permitir tener un PBI per cápita en el largo plazo de 611.265. Y con ese PIB per cápita, la gente va a consumir, cada persona per cápita, 519.58. Esa es la respuesta de la parte A. Y luego me dice, encuentra el capital per cápita de la regla de oro. Nos vayamos al B. El capital per cápita de la regla de oro. ¿Qué es la regla de oro? La regla de oro es cuál sería el consumo máximo en esta economía. Entonces, vayamos a ello. Un segundo. Estamos. Habíamos definido que el consumo per cápita es C minúscula. Entonces, si yo quisiera saber el consumo máximo en esta economía, debería preguntarme, vamos a poner, el consumo máximo. Yo sé que el consumo era
mi producción Y minúscula menos eh, S por Y, ¿no? Gráficamente tenía esta forma, como nosotros habíamos graficado. Acá teníamos el capital per cápita y acá teníamos pero acá la producción Y minúscula. Acá teníamos S por Y, que era el ahorro. Y acá teníamos N más depreciación por K minúscula, ¿no? Eso teníamos hasta ahí. Sigamos. Entonces, si yo tenía este valor de acá, ¿qué era esto? Esta brecha que voy a poner acá. Esta brecha que tenía acá era el consumo per cápita, ¿no? Entonces, esa brecha tengo que buscar el máximo valor. Entonces, en un segundo. Se me está acabando, creo, la batería de un minuto.
Ya, ahora sí, regresamos. Entonces, ese es el consumo. El problema es el siguiente. Resulta que el consumo en este equilibrio de estado estacionario, ¿no? Nosotros hemos llegado acá. Ese es el equilibrio que hemos llegado hace un rato. Equilibrio de estado estacionario. En ese equilibrio, el consumo es este. Ese es el consumo per cápita en el cual hemos llegado. La pregunta es, ¿ese es el máximo consumo que se puede alcanzar? Y la respuesta es no. Probablemente, si yo muevo el ahorro, el S es el ahorro, ¿qué sucede si yo ahorro más? Si yo ahorro más, probablemente ahora va a ser la curva SY. Y en esa curva SY, el nuevo ahorro sería este, ¿no? Y parece que ese nuevo ahorro es más grande que el anterior. El ahorro pero el consumo rojo parece que es mayor al consumo azul. Entonces la idea es encontrar la tasa de ahorro que permite que las personas consuman más. Dicho eso, para plantear eso, tengo que saber el valor del ahorro en estado estacionario. Entonces, acá vamos a poner esto, menos ahorro del estado estacionario, acá el Y de estado estacionario, y este es el consumo de estado estacionario, que maximiza. En estado estacionario, el ahorro va a ser lo siguiente. Vamos a regresar acá. Uh, Acá tenemos, este es el estado estacionario. Vamos a regresar acá. De ahí despejo S por A por K a la alfa. Notar que todo es en estado estacionario. Si no asumimos estado estacionario va a salir cualquier cosa. Entonces ahí, ¿qué puedo hacer? Ahí voy a tener S por S por todo esto, era Y minúscula, igual a N más todo esto por RT. Ya está. Y esto de acá es el ahorro de estado estacionario, ¿no? Es el PI per cápita de estado estacionario multiplicado por S, que es la tasa de ahorro. Todo eso sería el ahorro en estado estacionario. Y acá también sería todo esto. Eso lo copio acá, menos N más depreciación por K del estado estacionario. ¿Qué más? Luego, sé, además, que Y de estado estacionario, bueno, vamos a dejarlo ahí por un momento. Entonces, ¿qué hago ahí? Ahí tengo que optimizar ese consumo. Y para optimizar ese consumo, voy a derivar, ¿no? Derivar el consumo del estado estacionario respecto a qué? Respecto, en este caso, al capital. ¿Cuál sería el capital máximo o cuál sería el capital que debo elegir para maximizar el consumo? Entonces, derivo respecto al capital de equilibrio estacionario. Acá tendría derivada de Y respecto al capital per cápita menos N más depreciación. Me queda eso. Y eso tiene que ser igual a cero para que optimice. ¿Qué más? Luego, yo sé que Y es igual a A por K a la alfa, ¿no? En este caso, equilibrio estacionario, equilibrio estacionario. ¿Cuál sería la derivada de esa expresión respecto a capital? Sería alfa por A por K a la alfa menos uno. Nada más, ¿no? Entonces ahí menos N más todo esto igual a cero.
A ver, hasta ahí que nos falta. Despejo ahí alfa. A por K a la alfa menos uno es igual a n más todo esto. Luego paso al otro lado entre alfa por A. Y ahí tendría, puedo invertir todo eso, sería K a la uno menos alfa es igual a alfa por A entre n más todo esto. Y tendría que K es igual a alfa por A entre n más sigma, todo eso a la uno entre uno menos alfa. Y ese K que acabo de hallar sería el K de la regla de Oro. Entonces, veamos. ¿Qué más nos piden? Ese sería el capital de la regla de Oro. Reemplazando con los valores, vamos a poner acá asterisco para que sea supuestamente óptimo. Reemplazando tengo que alfa por datos es 30%. Sé que A es 60 entre N, que es 2%, depreciación 2%, y acá alfa es 30%. Eso lo meto a la calculadora. ¿Y cuánto saldría? Sería 0.3 por 60. Todo eso entre 4% sería 0.04. Todo eso elevado a la 1 entre 0.7, ¿no? Y el capital me sale que es 6.170.26. Y comparemos. Ese capital de la regla de oro es mayor al capital que habíamos alcanzado inicialmente, ¿no? El capital de equilibrio estacionario es menor al capital de la regla de oro. Pues, ¿qué se está diciendo? Que no necesariamente en el largo plazo la economía va a converger a la mejor situación en el consumo, sino que en realidad debería haber algún tipo de intervención, algún tipo de arreglo para que se llegue al máximo el consumo, ¿no? Porque el objetivo de una economía en realidad no es que el PIB crezca lo máximo máximo, sino que la gente consuma lo mayor posible, ¿no? Porque el consumo es finalmente lo que da bienestar. Entonces, mm, veamos. Dicho eso, dicho eso, sigamos con lo que nos pregunta. Nos pregunta luego en la C. ¿Qué valor toma la tasa de ahorro para que el consumo per cápita encuentre su valor más alto, es decir, su regla de oro? Entonces, vayamos ahí. La pregunta número C. En la C me pregunta cuál es la tasa de ahorro, ¿no? La tasa de ahorro. Yo sé que la tasa de ahorro es igual, ¿dónde estaba? Presión.
Primero empecemos con Y de equilibrio. Y de equilibrio era simplemente S por, perdón, es A por K minúscula a la alfa, ¿no? Entonces, Y es igual a A, que es 60, y ahora el capital es 6170.26 y alfa es 0.3. Con eso reemplacemos. 6170.26, todo eso elevado a la 0.3, todo eso multiplicado por 60. Entonces el Y sería 822.7. Luego el consumo. El consumo sabíamos que era 1 menos S por el Y de equilibrio. ¿Qué más? Luego sabíamos que la tasa de ahorro, déjenme encontrar la fórmula, la tasa de ahorro, acá puedo despejar, S es igual a N más todo esto entre A por K alfa T. Entonces, S es igual a N más depreciación, esto era, 0, era 2%, más 2%. El K ya lo conozco, es 6170.26. El A por K a la alfa, ya lo conozco, es el y me sale 822.7. Entonces el S sería el valor que me sale ahí, sería 0.04 por 6170.26 entre 822.7. Y me sale que es 0.30, es decir, 30%. La tasa de ahorro inicial que teníamos era 15%. Lo que me está diciendo es que con 15% no era eficiente para el consumo. La gente tiene que ahorrar más plata, hasta 30%, para que se logre el máximo consumo per cápita en esta economía. Y con ese 30% puedo hallar acá el consumo per cápita, que es 0.7 por 822.7. Y me sale 575.9 más o menos. Entonces, inicialmente habíamos encontrado que el consumo de la gente era 519, eso gracias a que el ahorro en la economía era 15%, pero según, eso sería el equilibrio a largo plazo. Entonces, ahí se queda la economía. Pero si moveríamos la tasa de ahorro a 30%, se lograría un consumo mayor de 575.90. Entonces, ahí quizás la recomendación sería que la gente ahorre más, ¿no? Pero luego me pregunta, ¿por qué con la tasa de ahorro 15% se obtiene un nivel de PIB per cápita menor que la regla de oro? Entonces resulta que el ahorro es, es sacrificar consumo presente, ¿no? Cuando yo estoy ahorrando, no sé, ahorro el 3 a cambio de consumo futuro. Por naturaleza humana, nosotros solemos ser bien impacientes y ahorramos poco, ¿no? Preferimos consumir en el presente que consumir en el futuro. Entonces, a más ahorro, si bien es cierto, estoy dejando de consumir hoy, pero voy a poder consumir más en el futuro porque estoy dejando mi plata, no sé, a un banco y voy a ganar una tasa de interés,
o mi dinero va a crecer en la inversión que yo haga. Entonces, lo que está sucediendo es que cuando uno ahorra más, permites trasladar consumo presente al futuro, pero no solamente la misma cantidad, sino inclusive más, porque tu dinero va a ganar si lo inviertes, si lo dejas en un banco ganando una tasa de interés. Pues por eso es que la recomendación en este caso es que los hogares deberían ahorrar más. Hasta ahí preguntas, chicos. Las 6 es bien corta, así que en 5 minutos lo hacemos. Tenemos esta ecuación que logramos hace un rato. Esta ecuación yo la voy a ordenar un poquito. Solamente la voy a poner así. Y S, A. Y voy a dividir todo entre el capital per cápita. Capital per cápita, capital per cápita. Eso hace que esto se vaya. Y acá tendría esto. S por A, por capital per cápita, alfa menos 1, menos N más depreciación. Esto es la tasa de crecimiento porcentual del capital. Es decir, el capital crece 5%, 6%, eso. Entonces, si yo grafico eso, tendría acá el tiempo, acá el capital per cápita, y acá tendría el crecimiento del capital per cápita. Esta parte de acá tiene esta forma de creciente, y esta parte de acá simplemente es una constante. Cuando esas dos curvas eh, se restan, la roja menos la azul, voy a tener un valor de cero, ¿no? Estos dos se restan, cero. Entonces, en ese punto que yo estoy encontrando acá, el crecimiento es cero, por tanto, el capital está en equilibrio estacionario. Es el equilibrio estacionario. Dicho eso, leamos. Considerando, suponga por simplicidad que no hay progreso tecnológico, la tasa de crecimiento demográfico disminuye. Me dice que n disminuye. Si n disminuye, la curva roja no cambia, porque en la curva roja no aparece n, pero la curva azul sí cambia, porque ahí aparece n. Entonces, n se volvería más chiquito y por tanto acá tendríamos esto, una curva más que está más abajo. Y por tanto, el nuevo equilibrio sería este. Este es el nuevo equilibrio estacionario. Entonces, ¿qué sucede? Si el país estaba en el punto A, va a pasar al punto B. Pero, eh, ¿qué es lo que va a suceder en el trayecto? En el trayecto, lo que sucede es que el, va a haber esta distancia. Entonces, si inicialmente el crecimiento del PIB per cápita era cero, ahora el crecimiento del PIB per cápita va a ser positivo. Luego va a pasar un periodo y el crecimiento va a seguir siendo positivo, pero en menor magnitud. Luego va a seguir siendo positivo, pero en menor magnitud. Y así cada periodo, el crecimiento del capital va a ser positivo, pero cada vez más pequeño, hasta que en un momento el crecimiento va a ser cero. Entonces, ¿qué está sucediendo? Y con eso vamos a explicar la parte B y C. Lo que está sucediendo es que, vamos a poner acá, el crecimiento per cápita, que es todo esto, inicialmente era 0%, luego va a ser una magnitud, supongamos, B por ciento,
luego va a ser una magnitud B, un poquito menos de B, no sé, B menos un valor pequeño por ciento, luego B menos 2B por ciento, y así hasta que el crecimiento va a ser 0%. Eso es lo que está sucediendo. Esa caída de la tasa de crecimiento de la población hace que el PBI crezca inmediatamente un montón. Luego el siguiente periodo va a seguir creciendo, pero en menor magnitud, y así vas a converger a cero. Eso va a ocasionar que el capital crezca. Inicialmente el capital era un capital estacionario, luego el capital va a crecer en un valor, supongamos C, luego va a seguir creciendo y así va a crecer un montón hasta que va a alcanzar el valor nuevo de K asterisco de equilibrio estacionario, es decir, pasará a este K. ¿Qué sucede luego con la producción? Igual, la producción empezaba en la producción estacionaria y luego va a estar creciendo. ¿Por qué está creciendo? Porque el capital está creciendo y el capital determina la producción hasta llegar a un nuevo valor que va a ser el Y de equilibrio estacionario, pero asterisco, que es el nuevo. ¿Qué va a suceder con el consumo? También el consumo empezaba en un consumo de estado estacionario y va a empezar a crecer hasta converger a un nuevo consumo de estado estacionario. Entonces, todas las variables van a crecer gracias a que cayó la, la cantidad de población o el crecimiento de la población. Entonces, ese es el tránsito hacia el nuevo equilibrio. El crecimiento se vuelve positivo, luego sigue siendo positivo, pero en menor magnitud, hasta que converge. Esto, ¿qué caso sería esto o cómo se vería en la vida real? La producción general, la producción total crece. Como ambos están creciendo, a eso se refiere. Ya chicos, entonces, esto es todo por el curso. El sábado tenemos la PC. No se olviden que solamente entra la PD de hoy y la PD anterior, es decir, la dirigida 7 y a 8, que solamente es el modelo de solo. Hemos visto todo el modelo asumiendo que la función de producción era esta, ¿no? Probablemente para el examen podemos cambiarles la función, ¿no? En lugar de esa función, no sé, se me ocurre simplemente la función así. O se me ocurre la función, no sé, k menos 1, o no sé, algo así. Otra función que también podría aparecer, la función logaritmo. O
simplemente se les cambia las variables que cambian, ¿no? Por ejemplo, en esta pregunta 6 hemos movido el n, ¿no? Acá. N era el que caía, pero quizás se les puede preguntar qué sucede si la precisión sube, qué sucede si el A cae, qué sucede si el alfa cae o sube. Oye, chicos, ¿tienen preguntas hasta ahí? Profesor, Profesor, mis compañeros están preguntando acerca de las notas. No sé si nos pueda brindar ya. Sí, para el sábado les voy a dar todas las notas. No se preocupen. Mm, Hoy voy a calificar una al menos, pero para el sábado se las dar todas. ya, profesor. ¿No? Sí, sábado. Cuídense. Luego, profesor, no se olvide compartir la grabación y su pizarra. Sí, no te preocupes. En un rato lo pongo. Gracias, hasta luego.